Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 357. Pureza y poder. Cada año me siento justo al lado de la orquesta y el coro de nuestro servicio de Navidad. Suele haber alrededor de 50 músicos en la orquesta y 90 en el coro, todos miembros de la congregación que prestan voluntariamente su tiempo y su talento. Siempre me asombra la belleza de su maravillosa música y sus cantos. Es un anticipo del cielo. El apóstol Juan escribe: oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido me parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 14 del 2 al 3. La orquesta y coros celestiales cantarán un cántico nuevo ante una audiencia celestial. Juan prosigue escribiendo: la iglesia completa del cielo, su pureza y su poder, los cuales están conectados, como ha dicho el pastor Rick Warren. En el ministerio, la pureza privada es la fuente del poder público. Proverbios 31 del 1 al 9. Vamos a leerlo. Los dichos del rey Lemuel. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó a su madre: oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo, y el vino para los que sufren angustias amargas. Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que se les haga justicia. Amén. La pureza y los desvalidos. Los líderes no pueden permitirse el lujo de quedar como tontos. El rey Lemuel fue un líder que recibió una enseñanza muy sabia de parte de su madre. Ella le advirtió contra la impureza y la embriaguez. Ambas pueden arruinar tu vida, pueden llevarte a olvidar lo que deberías estar haciendo y privar a los desválidos de sus derechos. En vez de usar tu poder para regodearte en tu propia autosatisfacción, úsalo para el bien. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. ¿Quiénes son los sin voz de nuestra sociedad que no tienen voz? ¿Quiénes son las personas cuyo favor deberíamos estar hablando tú y yo? Seguramente abarcarían las siguientes personas. Número 1, los pobres. Alrededor del 20% de la población mundial, es decir, 1.200 millones de personas, viven con menos de $1 al día y se van a la cama con hambre cada noche, hoy y cada día hasta que no actuemos. 22.000 niños mueren de enfermedades prevenibles, es decir, 5.9 millones de niños de menos de 5 años muere cada año. Más de 200 de estas muertes infantiles prematuras se deben a enfermedades que podrían ser prevenidas y tratadas con el acceso de intervenciones simples y económicas. Ellos son los pobres y necesitados. 2. Los esclavizados. Se estima que el tráfico de seres humanos esclaviza alrededor de 30 millones de personas alrededor del mundo, la mitad de los cuales están por debajo de los 18 años. La esclavitud es una injusticia terrible. Levanta la voz y hazles justicia. 3. Los no nacidos. Aquellos que aún en el vientre no tienen ninguna voz con la que valerse. La periodista Nigella Watson, quien describe como proabortista, ha escrito que si las pruebas casuísticas son algo por lo que regirse, y me temo que es así, el aborto se está convirtiendo más y más en una alternativa de hechos consumados a la contracepción, que no cuesta nada. A pesar de esto, muy poca gente tiene el valor de defender a los no nacidos que no tienen voz hoy en día. 4. Los encarcelados. Mucha gente en todo el mundo está en la cárcel injustamente. Incluso aquellos que lo están justamente suelen ser tratados de manera inhumana. La vasta mayoría de ellos no están en condiciones de hablar en su propio favor. Oremos juntos. Señor, ayúdame a defender a aquellos sin voz, juzgar justamente y defender los derechos de los marginados, los pobres y los necesitados.
Amén. Vamos a leer juntos Apocalipsis 14 del 1 al 13. El Cordero y los 144,000. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que van. Han sido comprados entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Los 3 ángeles. Y vi otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la terna de la buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él porque ha llegado el tiempo en el que se ocupe de su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar y todos los manantiales del agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa de furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y el Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Gloria al Señor por esta palabra. Pureza y proclamación. Me quitó el aliento. Jesús, el Cordero de Dios, se alza en el monte de Sión con sus 144,000 seguidores que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Representan a la iglesia completa que adora toda ella junta. Las 5 partes de esta descripción constituyen una representación de la pureza completa. Ellos, primero, son redimidos de la tierra por la sangre del Cordero. 2, se han mantenido puros e inmaculados, vivieron sin contemporizar. 3, siguen a Jesús donde Él va. 4, son comparados y ofrecidos como las primicias de Dios y al Cordero. Como escribe San Pablo, fuimos comprados por un precio. 5, son gente íntegra, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 14:5. No es coincidencia que la visión de la iglesia pura venga seguida de una visión de la proclamación del Evangelio eterno a los que viven en la tierra y a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este es el llamado de la iglesia, a proclamar la buena noticia de Jesús. Esto viene representado por el primer ángel. Los ángeles segundo y tercero muestran aquello de lo que la humanidad necesita ser rescatada. Todos necesitan ser rescatados de la influencia corruptora de la Gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. También tienen que ser rescatados de la bestia, que quiere poner su marca en la frente de ellos y ver cómo son atormentados. La buena noticia es que nadie necesita tener esa marca en su frente. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos proclamar la buena noticia de que toda persona puede tener el nombre de Jesús y el del Padre escritos en su frente. Está llamado a la perseverancia paciente, la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fidelidad a Jesús. Difunde el mensaje, pues tanta gente está falta de paz, no hay descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen. Por otro lado, no hay bendición mayor que la de seguir al Cordero. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Oremos juntos. Señor Jesús, ayúdanos a ser seguidores tuyos, puros e inmaculados, gente íntegra que sabe que ha sido redimida y comprada a un precio.
Ayúdanos a proclamar el Evangelio eterno a cada lengua, pueblo, tribu y nación. Amén. Vamos a leer Esdras 8 del 15 al 36. Viaje de Esdras a Jerusalén. Reunió a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarlos. Entonces mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semanías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé a llamar a Joiarib y a Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, líder de los levitas en Casifa, para pedirle a él y a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Magli, quien era el descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Asabías junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre. Allí junto al canal de Ahava di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos delante de nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración. Nombre 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Esabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro y los recipientes de oro y demás artículos que el rey y sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel habría presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras lo entregaba a ellos, y el total sumaba lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1.000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulidos tan valiosos como el oro. Luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados para el Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en el depósito del templo y en el del Señor de Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de sus enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. El 4.º día, nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo de sacerdote Urías, y Eleazar, hijo de Fines, junto a Josafat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el total quedó asentado en los registros oficiales. Luego de los desterrados que habían regresado del cautiverio, sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel, ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada en el occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo del templo de Dios. Esdras 9. Oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron:
Muchos del pueblo de Israel, incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de estos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del desierto. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio para nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra propia esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad de esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia para sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que hemos recibido es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Pureza y oración. ¿Te estás enfrentando a los desafíos que hay ante la vida? Esdras se enfrentaba al enorme desafío de liderar el viaje de vuelta a Jerusalén y la reconstrucción del templo.
Tuvo que liderar una compañía de 5.000 personas, incluyendo mujeres y niños, durante una peligrosa marcha de 4 meses a través de regiones deshabitadas, llevando consigo vastas cantidades de dinero y objetos preciosos. Sabiamente, Esdras empezó por los líderes. Entonces mandé a llamar a los jefes del pueblo, que eran maestros. El liderazgo fue una clave para el cumplimiento de la visión de Esdras del retorno y la reconstrucción. El cumplimiento de casi toda una visión dada por Dios requiere de estas 3 cosas: que todos oren. Cuando dice Esdras era un hombre de oración, antes de comenzar la marcha proclamó un ayuno. Todos se humillaron y le pidieron a Dios tener un viaje seguro. Dios escuchó su oración, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole protección, y Él nos escuchó. Eso lo pueden ver en el versículo 21 al 23. 2. Que todos den. En presencia de ellos pesé el oro y los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey y sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. 3. Que todos sirvan. Los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación, y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia del oeste del río Éufrates, los cuales presentaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Versículos 35 y 36. Dios los bendijo de todas las maneras en la reconstrucción de la casa de Dios, pero a pesar de la fidelidad de Dios con ellos, el pueblo no fue fiel a Dios, no se mantuvo puro. No era tanto por el hecho de que se hubiera casado con extranjeras, como por el hecho de que se habían contaminado, que habían desobedecido con las prácticas detestables de esas naciones, de su entorno. Los líderes y los oficiales habían liderado el camino con su infidelidad. En contraste, Esdras nos da un gran ejemplo de no tomarse el pecado a la ligera. Está absolutamente devastado. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me postré muy angustiado. Cayó de rodillas con sus manos extendidas ante el Señor e hizo una oración que sería bueno que usáramos para nosotros mismos y para la iglesia de hoy. Oremos. Dios mío, estoy muy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros hemos sufrido humillación. No nos has abandonado, Dios nuestro. No ha desertado de la iglesia de hoy, como tampoco desertó en el pueblo en el tiempo de Esdras. Señor, ayúdanos a ser una iglesia pura, lavada por la sangre de Jesús, que alza su voz en favor de aquellos sin voz, que proclama el evangelio eterno de las naciones y reconstruye la iglesia en nuestras ciudades y países. Amén. Pipa añade, en Esdras 9 del 1 al 2, aquella parece una reacción un tanto fuerte al hecho de casarse con gente de otros países. No puede ser solo porque sean extranjero, pues Ruth era moabita. Ella es un ejemplo de fidelidad y el rey David tenía una ascendencia de un octavo de moabita. Tiene que ser por causa de sus detestables prácticas. Como Salomón se corrompió por sus mujeres, Esdras tuvo que ver que la influencia de aquellas mujeres destruiría completamente la fe del pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es